Capítulo 88. Como resultado de la rebelión en la segunda capa, el gobernador no quiso detenerse por la noche y ordenó a todos que fueran directamente a la tercera capa. El camino era muy oscuro. No era solo oscuridad, era una oscuridad que estaba encerrada en un silencio sepulcral. Cuando Dulce finalmente vio la luz en el cielo de la tercera capa, inconscientemente respiró aliviado, y la mayoría de las sombras en su corazón se disiparon. La tercera capa no era brillante, pero al menos no era tan oscura como la segunda capa. Era de noche cuando el carruaje llegó al palacio de la tercera capa. Debido a lo que había sucedido hoy, el grupo del gobernador no estaba de buen humor, por lo que todos descansaron después de ser recibidos por el archón. Antes de irse a la cama, Dulce pensó en las palabras de Xiu al final de la rebelión de los caídos. Aunque Dulce no había adivinado un método, el señor Moe parecía haber encontrado una manera de pasar la aduana. Xiu no explicó y Dulce no preguntó. El lector tonto y lindo siempre ha confiado en el coeficiente intelectual de su protagonista. Dado que el señor Moe dijo que podrán irse pronto, definitivamente podrán pasar la prueba de la raza de los ángeles en unos días. Al día siguiente, el gobernador se sentó en el asiento de honor del salón, en silencio. Todos podían sentir su agresión y rabia. El archón de la tercera capa, arrodillado, estaba mudo. No solo no pudo sacar un regalo, sino que tampoco pudo entregar la cantidad requerida de elementos de luz. «Ustedes dos». Inesperadamente, el gobernador no despidió al archón, sino que de repente instruyó a Xiu y Eric. Dijo: «Hoy, vayan y reúnan elementos de luz para compensar la cantidad que se necesita para completar la cuota». Cuando Xiu y Eric lo miraron, el gobernador gruñó y dijo: «Este es su trabajo». «No, bien». Las dos respuestas diferentes resonaron en el pasillo. Eric se sorprendió y quedó perplejo por el consentimiento de Xiu. Xiu hizo la vista gorda ante la ira en los ojos de Eric y le preguntó al gobernador en un tono que era casi una orden. Dijo: «Dame permiso total para tomar tantos elementos de luz como sea necesario». «Sí», asintió el gobernador muy rápidamente, pero pareció pensar que se había precipitado. Se corrigió y añadió: «Todos los elementos de luz que reclutéis deben ser entregados». Xiu sonrió y sus ojos eran tan escarlata como la sangre. Dijo: «Ciertamente». Después de obtener el permiso, Xiu quiso irse inmediatamente con Dulce, pero Eric lo detuvo. El Hijo de Dios tenía una expresión inusualmente fría en su rostro, mientras bloqueaba el camino de Xiu y le preguntó en voz baja: «¿Qué quieres hacer?». Xiu se burló y su sombra comenzó a retorcerse y expandirse lentamente, hasta convertirse en un gigante. El dragón plateado colocó a Dulce sobre su espalda y abrió sus grandes alas sobre Eric. El hijo del señor, que estaba cubierto por la sombra de Xiu, parecía muy pequeño e incluso lastimoso. Xiu dijo: «Hago lo que quiero. ¿No lo sabías ya?». Eric usó su brazo para bloquear el fuerte viento en su rostro. Cuando bajó el brazo, el dragón plateado había volado, no sabía a dónde, con el joven de cabello negro. Los civiles de una aldea fueron expulsados. Se reunieron fuera de su aldea, aterrorizados y temerosos, y vieron cómo los soldados rodeaban sus casas con pólvora. 3 magos recitaron el hechizo, y los elementos de luz llenaron el cofre con una velocidad visible a simple vista, mientras una oscuridad similar a la tinta se derramaba en la aldea, convirtiendo la zona en un lugar donde ninguna criatura viviente pueda sobrevivir. Dulce miró en silencio todo lo que estaba sucediendo. Este era la 5ª aldea que habían recaudado por completo. La cantidad que el gobernador había solicitado ya se había reunido, pero Xiu no regresó al palacio. En cambio,
condujo a los hombres del archón hacia otro lugar. Al ver cada vez más elementos de luz en sus cofres, Dulce se quedó perplejo. Incluso si reunían más de la cantidad solicitada, todos estos elementos de luz tenían que ser entregados, sin darle a Xiu los beneficios de adquirir más antigüedad. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer el señor Mue? Los magos dejaron de cantar y el soldado levantó el cofre lleno de luz. Comenzaron su marcha hasta la siguiente ubicación. Los civiles se quedaron mirando aturdidos la oscuridad que cubría sus hogares. Acababan de perderlo todo. Ahora no les quedaba nada. Su futuro estaba perdido. La gente vagó aturdida por un tiempo. Luego, muchos de ellos comenzaron a seguir a los soldados. A estas personas pronto se les unieron otras, que también habían perdido sus hogares. Las filas de la gente común que seguía a los soldados aumentaron, y sus emociones reprimidas comenzaron a crecer silenciosamente, fuera de control. Cuando la gente está oprimida hasta este extremo, lo único que queda es levantarse en rebelión. Dulce pronto vio el símbolo del ala rota que representaba a los caídos. Cuando la séptima aldea fue destruida, los civiles que habían perdido sus hogares ya no pudieron soportarlo más y levantaron sus manos izquierdas. El ala rota fue tallada en sus manos y tomaron una azada o una rama de madera para atacar a los soldados que rodeaban a Xiu. Dulce se paró al lado de Xiu, miró de reojo y vio la expresión complacida en los ojos rojos del dragón plateado, que parecía estar disfrutando felizmente de los frutos de sus esfuerzos. Xiu comenzó a recitar un hechizo en el idioma del dragón. Una enorme formación mágica gris apareció en el cielo oscuro sobre las cabezas de todos. Los caídos vieron lo que estaba sucediendo y trataron desesperadamente de atravesar la línea defensiva de los soldados y los magos para llegar a Xiu. El círculo del hechizo giró lentamente y se iluminó desde el centro hacia afuera. La luz gris cayó sobre los caídos. Dondequiera que golpeaba, las personas que tocaba desaparecían instantáneamente. Era como si cayera una lluvia gris del cielo, mientras innumerables luces grises caían del círculo mágico, iluminando los rostros enojados y asustados de los rebeldes. Cada rayo de luz se lleva inmediatamente a uno de los caídos. Ante el poder absoluto, los caídos estaban indefensos y los rebeldes perdieron más rápido que los muertos vivientes en la segunda capa. Pronto, unos cientos de caídos huyeron, tratando de escapar de la luz gris. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Habían sido oprimidos durante tanto tiempo que estaban listos para la muerte, pero ni siquiera podían arañar a la gente de la capa superior. ¡Detener! Un rugido resonó en el campo de batalla. Xiu levantó la vista y vio que Eric finalmente los había alcanzado. Eric saltó de su exhausto caballo, que había sido obligado a correr hasta casi morir. El pecho de Eric se agitaba, ya sea por el esfuerzo físico o por la ira. Los soldados le abrieron paso para que los dos inspectores pudieran encontrarse cara a cara. Eric respiró profundamente y aplacó temporalmente la furia que sentía en el corazón. Dijo: «Dame una razón por la que haces esto». El círculo mágico seguía girando lentamente en el aire. En la luz gris, la expresión de Xiu era difícil de leer. Ignoró a Eric y no respondió a su pregunta. Cuando los últimos caídos fueron tragados por la luz gris, los ojos de Eric se llenaron de una rabia insoportable. Su voz era baja mientras rugía. «¿Por qué los mataste?», Xiu dijo. «¿Olvidaste que también eres un escalador de torres?». En comparación con el arrebato emocional de Eric, la voz de Xiu contenía una calma casi brutal. El dragón de cabello plateado con ojos rojos mencionó casualmente la fuerza invisible. Dijo: «Las reglas escritas por la Torre de Dios, no las entiendes». El guión que la Torre de Dios preparó para los escaladores de torres es simple.
Cada prueba está determinada por las características y talentos de cada raza. Los demonios deben ser crueles, los no muertos deben ser malvados, los humanos deben ser egoístas, los dragones deben ser codiciosos, los elfos deben ser indiferentes, los hombres bestia deben ser violentos, los gnomos deben ser fanáticos y los ángeles pagaron por su don racial con su humildad y por lo tanto deben ser arrogantes. Un atisbo de perplejidad pasó por los ojos de Eric, pero su indignación fue demasiado grande y pronto reemplazó a la confusión. Dijo: ¿Entonces ignoras las vidas de los demás solo para ascender a la torre de Dios? Xiu dijo: Como dijo el señor gobernador, si mueren, ¿qué tiene que ver conmigo? Se burló Xiu. El enfrentamiento entre las dos personas casi dejó a Duce en trance. Imaginó que estaba viendo una escena de sangre mixta. El protagonista ha herido a personas y ha causado un gran daño al mundo, mientras que el rival ha estado salvando personas. Estaban juntos, uno en el lado oscuro y el otro en el lado de la luz, dos lados opuestos que claramente delinean el bien y el mal. Eric le dirigió a Xiu una mirada significativa y pareció pensar que había cometido un grave error al intentar razonar con un hereje. El Hijo de Dios cambió la dirección de su mirada y sus ojos verde oscuro reflejaron la figura de Duce. Dijo: «Mensajero de Dios, ¿crees tú también esto?» Una vez que Duce se involucró, fue como si le hubieran tocado el Nilin a Xiu, entre paréntesis, punto sensible o débil. Xiu dejó de sonreír y su expresión se volvió agresiva. Eric no temía el peligro que se reflejaba en los ojos de Xiu. Miró a Duce y, como para obligarlo a tomar una decisión, dijo: «¿Crees que tiene razón?» Duce miró involuntariamente a Xiu y descubrió que Xiu también lo estaba mirando. El dragón no explicó nada, solo preguntó: «¿Me crees?» Dos personas, dos opciones. Aquellos con un proceso de pensamiento normal seguramente juzgarán que la posición de Eric es justa, y Duce nunca ha aprobado la crueldad inhumana del protagonista de sangre mixta. Pero actualmente los ojos de Duce estaban puestos en Xiu y Eric. No tuvo que considerarlo en absoluto y pudo tomar la decisión correcta de inmediato. Duce dijo: «Te creo». Para decir las palabras en el tono correcto, Duce habló lentamente, lo que hizo que su voz fuera especialmente seria y solemne, como si estuviera haciendo un juramento eterno. Miró a Eric y repitió su respuesta al Hijo de Dios: «Creo en Xiu». Eric sigue siendo el mismo Eric de sangre mixta, pero el Xiu a su lado ya no es el Xiu de sangre mixta. Eso es suficiente. Los ojos de Eric se llenaron de decepción y desconcierto. Xiu suspiró, agarró a Duce y de repente tiró de su cuerpo hacia él como si le gustara tanto esa persona, que quisiera meter al joven de cabello negro en su carne y sangre. Dijo: «Vamos». Duce se apresuró a agarrar el donjinshi que casi se le había escapado de las manos, perdiendo la oportunidad de rechazar esta oportunidad. Xiu sostuvo a Duce en sus brazos con mucha fuerza, y una persona tonta y linda con una cara impasible sostuvo el donjinshi, sin saber a dónde mirar. Su línea de visión cayó detrás de ellos, y descubrió que Eric no se retiró, sino que lo seguía en silencio. Cuando llegaron a la nueva aldea, a pesar de que todos los residentes se arrodillaron para pedir clemencia, los soldados los expulsaron de la aldea y vieron cómo sus hogares eran envueltos por la oscuridad. En ese momento, Duce realmente tenía una idea de lo que Xiu quería hacer. Estaba obligando a toda la gente a caer, obligando a todos a rebelarse contra los ángeles. Quería destruir a los ángeles, incluido al gobernador. Si el gobernador muere, entonces el que tenga la siguiente antigüedad más alta, Xiu, probablemente será su reemplazo elegido. El final estaba cerca y el proceso era sangriento. Los gritos de la gente resonaban en la oscuridad. Duce miró a Eric. El rubio Hijo de Dios estaba en pie
en el borde de la ciudad. Sus puños estaban tan apretados que sus uñas se habían clavado en sus palmas, haciéndolas sangrar. Sin embargo, cuando la gente se arrodilló, cuando los soldados los expulsaron y cuando los magos lanzaron el hechizo, permaneció en silencio. Eric parecía saber que no podría detenerlos, por lo que permaneció mudo. Pero Eric no era de los que se daban por vencidos tan fácilmente. De repente, una luz apareció entre el cielo y la tierra. Los civiles arrodillados en el suelo levantaron la cabeza, consternados. Una pluma de luz cayó sobre la aldea cubierta de oscuridad. No era deslumbrantemente brillante, pero brillaba con una luz suave que ahuyentó la oscuridad y se derritió. De repente, Xiu giró la cabeza para mirar hacia atrás. Sus ojos escarlata miraban fijamente a Eric. Cuando la pluma se disolvió en el aire, la luz regresó a la ciudad y todos los civiles se sorprendieron gratamente. Se arrodillaron de nuevo, esta vez en agradecimiento. Dijeron, «Gracias, gracias». Los aldeanos miraron al Hijo de Dios con reverencia y su rostro se sonrojó. Dijeron, «Eres la encarnación del Dios de la luz». Las comisuras de los labios de Eric finalmente se relajaron un poco, revelando una sonrisa brillante. Eric dijo, «Esto es lo que debería hacer». Dulce sintió como si le hubieran retorcido el corazón con unas tenazas. El dolor hizo que le doliera el pecho. Frente a él, Eric estaba bañado en luz, y el hombre rubio se veía excepcionalmente brillante y hermoso. Se parecía a esa persona del pasado, incluso sabiendo que Eric obstaculizaría los planes de Xiu. Dulce no quería repudiar al Eric actual, porque eso sería repudiar al Xiu del pasado, que incluso se lastimaría a sí mismo para ayudar a los demás. Sin embargo, quien repudió a Eric y con ello repudió al pasado de Xiu no fue otro que el propio Xiu. ¿Crees que puedes salvarlos? ¿Realmente te lo agradecerán? Xiu miró a Eric y la sonrisa en el rostro del dragón de cabello plateado era más fría que su expresión cuando no sonreía. Xiu dijo, «Siempre pensé que eras ingenuo, pero no pensé que fueras lo suficientemente estúpido como para hacer eso». Las palabras de Xiu eran como un viento helado que se derramaba en la ropa de Dulce y lo penetraba con su frialdad. Cada palabra que decía se burlaba de su pasado y de Eric. Esas palabras de «Xiu, ¿por qué eres tan bueno con todos?» Simplemente hice lo que tenía que hacer. ¿Crees que realmente te lo agradecerán si los salvas? Xiu se lo dijo a Eric y a su yo de pasado, que era demasiado tonto. Eric y Xiu se miran. Eric estaba de pie en la luz y la sombra alrededor de Xiu era especialmente oscura. «Eres miserable», dijo Eric. «A tus ojos, todo el mundo es feo, no confías en los demás, solo te preocupas por ti mismo, eres patético». Las emociones dentro de él estaban a punto de explotar. Dulce quería decirle a Eric que el hombre al que estaba acusando alguna vez había creído ingenuamente en la bondad, pero incluso las personas a las que rescató lo traicionaron. Fue abandonado y traicionado por todos sus amigos y aliados. Cada vez que todavía elegía creer en las personas, simplemente lo traicionaban una y otra vez. Lo lastimaban repetidamente hasta que estaba al borde de la muerte. Fue solo entonces que su fe en los demás fue destruida. Las palabras que Dulce estaba a punto de pronunciar fueron interrumpidas por la risa de Xiu. El sonido era muy refrescante y la expresión de su rostro estaba llena de arrogancia desenfrenada. Xiu dijo, «Eric». Era la primera vez que llamaba a Eric por su nombre. Siguió diciendo Xiu, «Pronto sabrás quién es realmente ese hombre patético». «Hay una cosa más en la que te equivocas». Xiu no discutió sobre la valoración que Eric tenía de sí mismo, sino que solo corrigió un punto. «Hay una persona que me hace creer en mí mismo, aunque no me importe». Xiu abrazó a Dulce y besó su cabello negro. Sus ojos mostraban un profundo afecto. Dijo, «Solo lo quiero a él, eso es todo».
Eric involuntariamente miró hacia otro lado, sintiendo que era el comportamiento de alguien tratando de escapar de la derrota. Los hombres del archón miraron a dos inspectores, y al ver que habían terminado de hablar, uno de los magos fue hacia Xiu para pedirle instrucciones. Dijo: «Mi señor, ¿deberíamos regresar o seguir adelante?». Como el hechizo para recolectar elementos de luz no se podía usar en la misma área después de tan poco tiempo, Xiu miró la ciudad que Eric había salvado y ordenó a los soldados que se movieran al siguiente lugar. Eric continuó siguiéndolos y después de cada leva completada, usó su propia pluma de luz para ahuyentar la oscuridad. Se sintió que el humor de Xiu empeoraba cada vez más. Eric no podía evitar las acciones de Xiu, pero Xiu tampoco podía evitar que Eric actuara en su contra. Las acciones de Eric no solo molestaron a Xiu, sino que también obstaculizaron su plan. Como resultado de que Eric salvó a los civiles, las personas que odiaban a los representantes del cielo se sintieron agradecidas con ellos, especialmente con Eric. Sonido metálico. Los soldados que tenía delante de él de repente empezaron a pelear y todo el grupo se vio obligado a detenerse. Se percibió el olor a hierro de la sangre. Vio a dos soldados que llevaban a un mago corriendo hacia ellos. La garganta del mago estaba atravesada por una flecha. Aparentemente le dispararon y murió. «Mi señor, no podemos avanzar». El rostro del mago superviviente estaba pálido. Dijo: «Frente a nosotros se encuentra el escondite de una banda de criminales». El humor de Xiu no era bueno. Miró la ciudad que estaba construida en la ladera de una montaña. Tenía torres, una muralla fortificada y un equipo de combatientes que la protegían. Xiu dijo: «No os molestéis en expulsar a los residentes. Simplemente aplicad inmediatamente el impuesto a los elementos de luz». Pero el mago no sabía por qué le costaba hablar, pero después de una larga pausa, finalmente pensó en una razón para protestar. Dijo: «Pero se resistirán». Un enorme círculo mágico gris se estaba desplegando en el cielo. Xiu miró fijamente al mago y dijo: «¿Hay algún problema?». Al ser observado por esos ojos carmesí, el mago casi corrió a ejecutar la orden de Xiu. Los soldados se mantuvieron fuera del alcance de los arqueros y esparcieron el polvo en los bordes de la ciudad. El centinela en el puesto de control todavía estaba congelado en estado de shock, debido a la aparición repentina de un enorme círculo mágico en el cielo. Cuando vio que los soldados del otro lado comenzaban a rodear su ciudad con polvo, inmediatamente hizo sonar la alarma. Se vio que la puerta se abría y un grupo de bandidos corría hacia los soldados, pero solo habían corrido unos pocos pasos cuando fueron alcanzados por la luz gris y desaparecieron instantáneamente, sin dejar nada atrás. Parecía que los otros bandidos, al ver que el primer grupo murió tan rápido, no sabían qué hacer al principio. Otro grupo de criminales salió corriendo de la puerta y también fueron eliminados rápidamente por la luz gris. A continuación, quienquiera que saliera corriendo de la puerta, ya fuera una persona común desarmada o un luchador, todos fueron tragados por el círculo mágico gris en el cielo. Muy pronto, nadie se atrevió a salir de la ciudad y la puerta se cerró herméticamente después de que varias personas sacrificaran sus vidas. Después de que el polvo se había esparcido en un círculo, el mago comenzó a cantar el hechizo. Debido a la muerte del otro mago, el mago restante le resultó un poco difícil lanzar el hechizo. Tan pronto como se recogió la luz, la oscuridad se derramó sobre la ciudad como agua. Algunos gritos de horror vinieron de la ciudad cuando la oscuridad inundó las casas, pero nadie abrió las puertas nuevamente. Los bandidos parecían preferir morir en casa en lugar de morir afuera en el desierto. Los sonidos y movimientos de la ciudad comenzaron a volverse más intensos. Se podía imaginar lo que estaba sucediendo en la ciudad. A medida que la oscuridad inundaba, la gente del pueblo intentaba huir,
pero los espacios que aún eran seguros se volvían cada vez más pequeños y cada vez más concurridos. Solo podían observar cómo la oscuridad que los rodeaba se acercaba cada vez más. De repente, Sue habló. «Oh, ¿por qué no los salvas esta vez?» Eric parecía sorprendido de que Sue le hablara de repente y se quedó sin palabras por un momento. Sue señaló el pueblo desde donde oían a la gente gritar. Parecía sugerir seriamente. Dijo, «¿Por qué no vas y los salvas, como hiciste antes?» Debido a las palabras de Sue, todos los ojos se dirigieron a Eric. Tuce miró las plumas de Eric, incluyendo el pueblo anterior. Habían pasado por 3 pueblos, por lo que Eric ahora tiene 3 plumas y media. Si Eric está dispuesto, aún puede sacar una pluma para dispersar la oscuridad en el pueblo y salvar a ese grupo de bandidos. Al ver que Eric no tenía intención de actuar, Sue se sorprendió y se rió. «¿No los salvarás porque son solo un grupo de bandidos?» Claramente fue una afirmación, no una pregunta, pero hizo que Eric se sintiera infeliz, por lo que respondió, «Eligen ser pecadores y deberían ser castigados como corresponde». «Debes haber crecido en el templo de la luz», dijo Sue sonriendo. «Esas personas deben haberte enseñado esto. El mundo solo tiene lo bueno y lo malo absolutos. Los civiles son buenos y el templo es bueno, por lo que deben ser protegidos. Los bandidos son malos y la herejía es mala, por lo que todos son malvados y deben ser castigados». Eric querría refutar esto, pero no sabía qué decir. Aunque las palabras de Sue eran demasiado extremos, no podía negar que sus palabras eran ciertas. Eric, quien fue elegido para ser el Hijo de Dios, creció en el Templo de la Luz. Se inspiró en las escrituras del templo. Su mentor es el Papa, y siempre ha pensado que los bandidos que atacan a las personas deben ser castigados. ¿Qué hay de malo en eso? «Tú, acércate». Sue llamó de repente a un soldado, señaló la ciudad, ahora en silencio, y preguntó, «¿Cuánto tiempo lleva esa gente atrincherada aquí?» «Para responder a mi señor, comenzaron a ocupar la ciudad después de que se fue el último gobernador. El archón envió a soldados para expulsarlos, pero no pudieron hacerlo». Sue dijo, «¿Por qué? No son muy fuertes». «Los civiles los defendieron». El soldado hizo una pausa y luego dijo, «¿Y por la rebelión?» Eric miró al soldado con asombro. Parecía incapaz de comprender la situación. El rostro de Sue estaba tranquilo mientras el soldado continuaba explicando. El soldado dijo, «Esos bandidos despiadados nos atacan a menudo, ya sea impidiéndonos recolectar elementos de luz o robando la luz que recolectamos. Mucha gente se unió a ellos e incluso el hijo del archón está con ellos, por lo que no tuvo el coraje de exterminarlos o denunciar a los bandidos ante el gobernador general». Sue dijo, «Se aprovechan de los demás, entran en las casas de la gente para robarles». Cuando Sue habló, su voz no era lenta, pero cada palabra parecía apuñalar a Eric en el corazón. Sue siguió diciendo, «Tienes razón, son un grupo de criminales que deberían ser castigados». Eric se quedó mirando fijamente a la nada durante un largo rato. Su fe, que había sido sólida como una roca, de repente se agrietó. Aunque la grieta no era muy grande, se extendió como una telaraña. Vio su sombra en los ojos de Sue. Estaba pintada de sangre escarlata de la cabeza a los pies. «No eres diferente de esos ángeles celestiales», esa persona dijo. «Qué arrogante eres al juzgar si las personas son buenas o malas». El autor dice, protagonista, «¿Me crees, lector?» Entre paréntesis, respondió rápidamente, «No, no te creo». Autor, «¿Por qué?» Lector, él dijo, «Esta noche déjame entrar». ¿Quién lo creería? Protagonista, entre paréntesis, sonriendo, «Te haré creer». Lector, signo de exclamación, signo de interrogación.